Mi experiencia abarca diversos roles, desde la gestión de recepción, donde perfeccione mis habilidades en relaciones con los huéspedes, gestión de reservas y liderazgo de equipo, hasta operaciones administrativas incluida la gestión de inventario, la programación del personal y el control de costas. Mi enfoque para atender a un huésped difícil o insatisfecho se centra en la empatía, la escucha activa y la resolución de problemas. En primer lugar, escucho atentamente sus inquietudes sin interrumpir, validando sus sentimientos y asegurando de a que se sienten escuchados. Para mí, el servicio de lujo trasciende la mera opulencia. Se trata de anticipar y superar las expectativas de los huéspedes de una manera personalizada y fluida. Durante un turno intenso, priorizo las tareas combinando urgencia y importancia. Utilizo un sistema que categoriza las tareas según sus plazos e impacto. Las tareas con plazos inmediatos y con sucesos significativas se abordan primero. Me siento atraído por su hotel debido a su reputación de brindar un servicio al huésped excepcional y su compromiso de crear una experiencia lujosa y memorable.